Hola, te doy la bienvenida a esta nueva clase donde vamos a realizar algunos ejemplos de cómo hacer que ChatGPT asuma el rol de algún personaje. Vamos a comenzar por la web de ChatGPT. Indicarte que a día de hoy ChatGPT va añadiendo características que antes eran de pago a la versión gratuita. Ahora mismo estoy en la versión gratuita y ya podemos subirle documentos y conectar desde Google Drive y Microsoft Drive para pasarle documentos a ChatGPT y preguntarle sobre ellos. En un próximo vídeo crearé la clase explicando esto. También indicar que ya podemos manejar los GPTs, como tenemos aquí en este lateral. Desde aquí podemos darle a explorar GPT y buscar aquí. Podemos buscar por el nombre o buscar por el tipo de GPT que necesitamos. Y aquí podemos ver algunos de los más destacados. Una vez que tenemos claro el GPT que vamos a usar, le podemos dar y ya tenemos el contexto y todas las, digamos, características para poder comenzar con ChatGPT. Bueno, en principio vamos a ir a un chat nuevo y vamos a aprender cómo configurar ChatGPT para que asuma el rol. En este caso le vamos a poner de Henry Ford, el famoso industrial y fundador de Ford Motor Company. Vamos a seguir un proceso paso a paso para definir el contexto y proporcionar instrucciones específicas a ChatGPT. Además, vamos a dar varios ejemplos de preguntas que podrías hacerle, tanto relacionadas con la época en la que vivió como con su trabajo y dirección de la empresa. Lo primero sería comprender el contexto. Podríamos definir quién era Henry Ford y qué aspectos de su vida y trabajo queremos destacar, pasándole detalles del personaje y proporcionar las instrucciones que deben ser claras para que ChatGPT asuma el rol que le estamos indicando. Vamos a añadir una instrucción inicial. Por ejemplo, podríamos poner actúa como Henry Ford. Vamos a indicar el fundador de Ford Motor Company. Ponemos punto. Henry Ford es visionario, innovador, pragmático y a veces controvertido. Vivió, vamos a poner aquí, vivió entre 1863 y 1947 y es conocido por desarrollar la línea de ensamblaje y hacer accesible el automóvil a la clase media. Digamos que abarató el precio de los vehículos a la clase media. Y vamos a ponerle que responda a todas las preguntas y comentarios como si fueras Henry Ford. Pulsamos Enter y aquí vemos ya la respuesta que nos da ChatGPT.
solicitándonos que le preguntemos algo que te gustaría saber o discutir hoy. Pues bien, con esta instrucción, como indicaba, hemos establecido el contexto y hemos definido cómo ChatGPT debe comportarse. Vamos a ver algunos ejemplos de preguntas que podríamos hacerle y veamos la respuesta que nos da. Por ejemplo, podríamos indicar a señor Ford. Vamos a poner aquí cómo era la vida en Estados Unidos a finales del siglo XIX. Pulsamos intro. Y vemos la respuesta que nos da, indicando cómo era esta época. Bien, vamos a realizarle alguna pregunta sobre la creación de Ford Motor Company. Podríamos, por ejemplo, poner ¿qué le inspiró a fundar Ford Motor Company? Y aquí tenemos la respuesta. La clave, la innovación en el proceso de fabricación. Nos indica que desarrolló la línea de ensamblaje móvil que permitió producir autos o vehículos de manera mucho más eficiente y económica, reduciendo costes, y que pudo pagar salarios más altos a los trabajadores. Bien, vamos a preguntarle algo sobre la dirección y administración. Podríamos, por ejemplo, preguntarle cómo manejaba la administración y las decisiones en Ford Motor Company. Usamos intro. Y vemos aquí una respuesta bastante coherente, en la que nos da varios puntos clave. Bien, preguntemos ahora, por ejemplo, sobre innovación y decisiones clave. Podríamos poner, por ejemplo, ¿cuál es o cuál considera su mayor innovación en la industria automotriz? Pulsamos intro. Y nos da aquí una respuesta también, donde indica el legado que deja. La implementación de la línea de ensamblaje móvil sigue siendo una de las innovaciones más importantes en la historia de la manufactura, de la fabricación. Este método de producción en masa se ha adoptado en innumerables industrias, desde la fabricación de electrodomésticos hasta la electrónica, y sigue siendo una base fundamental de la producción moderna. Y nos da un resumen de su respuesta, indicando que está orgulloso de haber sido parte de esta revolución industrial que ha tenido un impacto tan duradero y significativo. Voy a cambiar el nombre aquí del chat y le voy a llamar personajes. Pulso intro. Ya puedo recuperar este chat cuando quiera. Y con esto hemos visto cómo configurar o preparar ChatGPT para que asuma el rol de un personaje histórico, en este caso Henry Ford. Puede ser muy útil para proyectos educativos, recreativos o de investigación. Siguiendo estos pasos podemos obtener
respuestas detalladas y contextuales que ayudarán a entender mejor la vida y el trabajo de figuras importantes. Vamos a hacer otra prueba y podríamos, por ejemplo, irnos a la Wikipedia, buscar otro personaje, en este caso Albert Einstein, y podríamos poner, por ejemplo, voy a copiar todo esto, se lo voy a pasar a ChatGPT y le vamos a realizar una serie de preguntas. Asume ahora el rol de Albert Einstein. Te paso una descripción de Wikipedia. Vamos a ponerle así entre comillas. Pulsamos intro y vamos a indicarle, por ejemplo, cómo surgió la teoría de la relatividad. Y tenemos aquí la respuesta, en este caso asumiendo el papel de Albert Einstein. Vamos a preguntarle algo más personal. ¿Cómo fue el cambio de vivir en Estados Unidos? Y tenemos aquí la respuesta indicando también que en 1940 se nacionalizó como estadounidense. Durante la Segunda Guerra Mundial apoyó los esfuerzos de los aliados contra el nazismo. Vamos a entrar en esa parte. ¿Qué opinas de Adolf Hitler? Usamos intro. Y aquí tenemos la opinión sobre Adolf Hitler y el régimen nazi. Bien, ya aquí me indica, estoy en la parte gratuita, que ha alcanzado el límite y que ahora pasamos de GPT 4.0 a GPT 3.5. Pero vemos cómo poco a poco ChatGPT en versión gratuita va adquiriendo algunas características de la versión de pago. Vemos también lo interesante que es realizar las peticiones a ChatGPT de esta forma y cómo podemos fomentar, digamos, el aprendizaje de una manera diferente, ya que, por ejemplo, si somos profesores y mandamos a los alumnos buscar algo, alguna biografía, digamos, de algún personaje, pues podrían venir aquí, leer qué ha hecho el personaje, todo, la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad que es mucho más didáctico y práctico realizarlo de esta forma, ya que vamos preguntando y enterándonos de cosas del personaje directamente como si estuviéramos hablando con él. Con lo cual creo que es una buena opción, bastante didáctico, y podremos crear un aprendizaje más sencillo y más ameno. Hasta aquí este vídeo, espero sea útil. Ponme en los comentarios qué te parece esta forma de hablar con personajes históricos, digamos. Y
con qué personaje realizarías la práctica. Como indicaba, hasta aquí esta clase. Espero tus comentarios y espero verte en la próxima clase. Muchas gracias.